en este mundo. Y también algo bien importante, que si Dios no nos permite algo, es porque la misericordia de Dios, hermanos, Él así lo decidió, hermanos. Y hay un versículo donde dice que no hay nadie que le pueda decir, ¿y por qué haces eso? No hay nadie. Me llama mucho la atención, hermanos, que cuando yo comencé a leer allá por el 92, 94, y obviamente aquí lo he vuelto a encontrar, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios dice, ¿acaso no soy yo? O sea, cuando dice la palabra de Dios, Dios está hablando, ¿va? ¿Acaso no soy yo quien hago al ciego, prácticamente, al cojo? Hermanos, es la decisión de Dios. Entonces, como siempre lo he dicho, nosotros celebramos la vida y por supuesto la oración como iglesia, como padres, como familiares, hermanos, es de que pedirle a Dios de que el bebé nazca con bien. Ese es el deseo que tenemos, amén. Creo yo, ahí estamos bien. Entonces, eso, hermanos, es lo que celebramos. De nuevo, en lo personal, para los baby showers que hemos celebrado, gloria a Dios, hermanos, por esto. Creo bíblicamente que es lo correcto. Y también, hermanos, aquí sí dentro de lo que es el mensaje, también, hermanos, bíblicamente, después que nace un bebé, el ser humano podrá inventarse y podrá poner, hermanos, muchas doctrinas aparte de la palabra de Dios. Pero si nos vamos, hermanos, a la palabra de Dios, que ahí también tengo un proyecto que se va a llamar ¿Cómo está escrito? Por ahí viene en camino. Se está cocinando un poquito, va a estar un poquito crudo el proyecto, pero ahí va. ¿Cómo está escrito? Que nosotros, hermanos, el mensaje es que nosotros vamos a actuar conforme está escrito en la palabra de Dios. Si de repente el hombre o X congregación, hermanos, quiere hacer cambios, que lo hagan ellos, pero usted y yo debemos de apegarnos a la palabra de Dios, porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, hermanos, allí no va a haber cuestión de que si el pastor o X grupo cambió las cosas. Bíblicamente, hermanos Enoch y hermana Cristi, creo que ya lo saben, pero para recordárselos y para los que estamos acá, bíblicamente, después que un niño o una niña nace, es de presentarlo, pueden ser a los 8 días, o si no, cuando ya la mamá se siente bien. Recuerdo, no sé, en México, pero por lo menos en El Salvador, recuerdo a mi madre, 40 días, la cuarentena, y después ya podían salir. Y en aquellos tiempos, las mamás, ¿verdad? Con tapones ahí de algodón, con alcohol, con ruda, un montecito verdecito, que se lo ponían y se lo ponían por acá para que no les entrara aire en sus oídos, con unas fajas bien protegiditas y masticando, creo que le llamaban culantro, si no me equivoco, una semillita y otra semillita que ya se me olvidó el nombre, que eso le ayuda a masticar, hermanos, para que a la mamá pueda sanarle en su interior. Esa era la costumbre ya. Y hermanos, que yo creo que es lo correcto de hacer eso. Hermana Cristi, después que primeramente Dios tengas tu bebé, guarda reposo. Porque, y aquí entra que de repente por ahí me hacen un poquito de bullying en mi casa o se ríen, en el sentido, hermanos, que cuando yo digo, si un doctor me dice, me hicieron una cirugía y el doctor me dijo 2 semanas, yo le pongo 3. ¿En serio? Miren, para los que no, aquí tenía una bolita de grasa, pequeñita, el doctor me dio 2 semanas, pero como buen salvadoreño, y bueno, allá John Rambo, le dije, hermano, no te preocupes, a la semana venía a trabajar, y me dijo el manager igual, ok, está bien, yo estaba levantando cajas, y me dice, ¿estás seguro? Pues yo creo que sí, lo voy a hacer. El doctor me dio 2 semanas, y ya cuando el primer día se quitó, el segundo día, el tercer día, la semana, ya vamos a estar, y comienzo, hermanos, a levantar cajas. El primer día de la segunda semana, que yo tenía que estar en reposo, como 15, 20 minutos nomás aguanté, como a la media hora, casi para la hora, para terminar el primer viaje, hermano, yo sentí una mordida acá, como que la piel se me iba a romper, y llegó un momento que aunque si uno se crea John Rambo, el máximo salvadoreño, el mero Mexican Boy o Mexican Girl o lo que sea, se acabó, la salud lo trinca a uno y no puede hacer nada. Nomás terminé ese viaje como pude, hermanos, y así andaba agarrando las cajas, ¿no? Así. Hermanos, quizás nuestras madres exageraban, quizás, pero es mejor exagerar para cuidarse
a después recaer o enfermarse de alguna hernia o no sé qué le puede dar a las mujeres. Entonces, a cuidarse. Y después que pasen los 8 días, 20, una semana, conforme ya la familia se sienta bien, hermanos, a presentar, y aquí entro, cierro lo que es ya la introducción del mensaje, hermanos, a presentar a su bebé en el templo. Amén. No hay más. A presentar al templo delante de Dios. El pastor, juntamente con la iglesia, va a orar a su bebé, a ungirlo, y se acabó. Bíblicamente, hermanos, lo que dice su palabra. Después, a los 12 años tenía Jesucristo aproximadamente, cuando fueron, hermanos, a celebrar la fiesta a Jerusalén, y para regreso a Belén, hermanos, Jesucristo, José y María pensaban que el muchacho de 12 años aproximadamente iba adelante con los demás familiares. Pues no, Jesucristo, hermano, ojo con esto, a los 12 años aproximadamente, yo digo, hizo la U, o sea que se regresó, los dejó a ellos y se fue para el templo. Dice la palabra de Dios, a darles cátedra. Cátedra es donde se enseña la palabra de Dios, y es eso, una cátedra, una enseñanza. Y los maestros de la ley dicen que estaban sorprendidos con ese niño del conocimiento tremendo que tenía a los 12 años. Entonces las iglesias cristianas, hermanos, de allí dedujeron de que si Jesucristo a los 12 años decidió dejar a papá y a mamá que se fueran, y después la Virgen María, cuando lo va a encontrar, mi hijo, pero ¿por qué nos has hecho esto? Nos tenías preocupados, con congoja por ahí. ¿Y cuál fue la frase de Jesucristo? Yo debo estar en los negocios del rey. Yo debo estar aquí. No se preocupen, esta es mi casa. Allí, hermanos, como las iglesias cristianas decidieron de que de los 12 años, o cuando el niño o la niña que entienda bien lo que va a hacer, pueda confesar a Jesucristo, bautizarse y perseverar. Y por supuesto, participar en lo que son los ministerios de la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nos vamos a la palabra de Dios, hermanos, es presentar al niño en el templo, y después de los 12 años en adelante, si el niño lo quiere hacer, hermanos, de entregarse a Jesucristo, bien puede. No se lo vayan a impedir. Amén. Nadie de los que estamos aquí. Porque si nosotros impedimos, hermanos, que un niño o una niña quiera llegar a los pies de Cristo Jesús, no sé, a los 12, 13, 14, 15 años, y nosotros, espérate, tienes 18 años, no sabes lo que estás haciendo, y en ese momento lo quiere hacer, y usted lo detiene, yo le detengo como iglesia, y después ese niño o esa niña se pierde, cae la responsabilidad de los padres y también del pastor por no tomarle la confesión de fe y bautizarlos. Bienvenidos. Por lo tanto, es mejor que cuando el niño o la niña tenga el deseo de entregarse a Cristo Jesús, recibirla, ministrarle, y día con día, hija, eso creo que no está bien lo que estás haciendo, es mejor de esta manera, como iglesia, a instruirle más en la palabra, los maestros, las maestras, su servidor, los pastores, y de esa manera, hermanos, fortalecemos la vida de nuestras niñas y nuestros niños. Amén. Pasemos así lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 19. O si lo menciono tal como está escrito, es San Mateo capítulo 19, hermanos, versículos 13 y 15. Jesús bendice a los niños. ¿Lo tenemos? San Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15. Tiene como tema: Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bendito Dios, gracias por tu palabra, suplicándote, Señor, que a todos por igual, a nuestros hijos, sean bebés, niños, Señor, jóvenes, si alguien quiere entregar su vida a ti, Señor, que como Padre nos des la sabiduría, la inteligencia, que es mejor, Señor, que el tiempo que ellos lo quieran hacer, que lo hagan y no se lo impidamos,
No vaya a ser que cuando nosotros pensamos que ya tengan 5 años más, que serían 20, 30, 40 años, después ya no lo quieran hacer. Vamos a ser culpables nosotros como padres o también como iglesia. Más bien, Señor, ayúdanos a actuar conforme está escrita tu palabra, y de esa manera, Señor, en cuanto más podamos meter a tu reino, ya sean niños, niñas, medio adultos, adultos, de la tercera edad, Señor, al tiempo que sea, poderlo administrar para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre, por este baby shower. Gracias, Padre, por mi hermana Note de nuevo, mi hermana Cristi y su bebé. Que les bendiga, Señor, hoy y por siempre. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, en este pasaje voy a ser breve. Aquí, hermanos, miramos de que, fíjense, aquí es donde yo creo, este nada más es mi imaginación, de que para que un niños, ¿verdad?, quisiera pensar de 12 para abajo, vayan con alguien, debe de tener gracia esa persona. Y aparte desconocido, debe tener gracia o por lo menos sonreírles. La palabra de Dios dice que Jesucristo lloró. También dice que Jesucristo en un tiempo se molestó y exhortó a algunos que estaban haciendo cosas inadecuadas. Un ejemplo, como los que estaban vendiendo en el templo, que lo habían convertido en un mercado, ¿verdad? Llega Jesucristo, se enoja y agarra un látigo y comienza a darle chicotazos, y también las mesas, hermanos, las voltea enojado, o sea, se molestó. En otro pasaje también dice que se inspiró o se emocionó y también lloró cuando su amigo Lázaro, y cuando los apóstoles le dieron el reporte de que ellos fueron a predicar y que ellos hacían prodigios, milagros en el nombre del Señor, allí dice la palabra que se emocionó. Pero la palabra de Dios no dice que Jesucristo alguna vez sonrió. Y Jesucristo le sonrió a su mamá. Y Jesucristo le sonrió, no lo dice. Hermanos, por eso les digo que esta es mi imaginación. Que creo que Jesucristo les tuvo que sonreír, hacerle algo, hermano, agradable a esos niños, para que a un desconocido, los niños, llegara para que los tocase. Un punto. Otro punto, hermanos, es los niños, hermanos, buscan la santidad de Dios. Estos niños que dice aquí, sin saber quién era Jesucristo, se acercaron, hermanos, para que los tocara. Miren, hermanos, cómo en la inocencia de los niños buscaron para que el Hijo de Dios, hermanos, los pudiera tocar y orara por ellos. Pero aquí vemos, hermanos, el hombre no. El hombre, hermanos, detiene. En este punto, los apóstoles se quisieron poner como los security o los guarura o los bulldogs, ¿verdad? Porque Jesucristo, venían los niños, me imagino, venían los niños, él estaba por ahí sentado, y los niños vienen para que él les tocara. Vienen los apóstoles, hermanos. Ok, viene Jesucristo, me imagino que estaba ahí. Los apóstoles tuvieron que estar como alrededor de Jesucristo. Vienen los niños acercándose a Jesucristo para que Jesucristo los tocara y orara por ellos. Pero miren los securities, los apóstoles, ¿verdad? No, quítense de aquí, váyanse. Prácticamente es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue la frase de Jesucristo? No, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales, estas niñas, hermanos, estas niñas, el bebé que viene, aquella que está ya cantando las alabanzas del Señor, bienvenida, hermanos, ella es, conforme dice la palabra de Dios, es santa, es salva, por cuanto es niño o niña. Amén. Por lo tanto, hermanos, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, cuando les menciono que a los 12 años o viejo o 11, que el niño o la niña quiera, que entienda bien lo que va a hacer, bien puede aceptar a Cristo Jesús y bautizarse, hermanos, y no impedírselo. Porque si se lo impedimos, hermanos, nosotros podemos estar en problemas. Y creo que no queremos eso, ¿verdad? Bien, pasemos, hermanos, ahora a Salmos 127, versículo 1. Salmos 127, versículos del 1 al 3.
Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí, hermanos, con este versículo habla también de alguna forma que, como iba a leer, hermanos, nada más el versículo 3, pero también, hermanos, el versículo 2 dice que si nosotros nos preocupamos que desde la madrugada hasta las 7, 8, 9, 10 de la noche, muchas veces yo lo hice, hermanos, con 2 trabajos. Y en otra ocasión trabajaba, entraba a las 2:50, me levantaba, entraba a las 4 de la mañana y venía apareciendo 7, 8 de la noche, nomás a medio comer, y muchas veces no, porque en la warehouse de Walmart, ahí comía, y de una vez, hermanos, nomás a medio saludar a mis hijos, a veces ya estaban dormidos porque iban a la escuela y después a dormir. Dice, hermanos, que es un pan de dolores. Entonces, mi hermano Enoch y mi hermana Cristi van a trabajar, pero le van a dedicar tiempo a su bebé. Amén. Porque nosotros, como en ignorancia, de repente lo hicimos, pero ya cuando ya uno conoce la palabra de Dios, no lo vamos a hacer. Pero el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y cuando dice cosa de estima, es, hermanos, que le vamos a dar un buen testimonio, les vamos a estimar, los vamos a cuidar. Los vamos a cuidar de nosotros como padres, darle un buen testimonio, pero también, hermanos, de cuidar que si nosotros como padres tenemos amigos que dan un mal testimonio, no llevar a los hijos ahí. Porque recuerden que el hijo, el humano, lo bueno cuesta que lo aprenda, lo malo no. Nomás con verlo y yo quiero aquello, ¿verdad? Y nada más alguien le digo, no sé, en la escuela, ¿verdad? No le pegue, venga a decirme a mí y yo como principal voy a reprender a este compañerito para que no esté molestando. Ok, está bien. Pero si de repente cuando ya se ve el principal le dice, no le hagas caso al principal, no que te levantes, suénatelo. No, al 100% el niño no le va a hacer caso al principal, sino que le va a hacer caso al amigo. Y se va a sonar y le va a dar, hermanos, porque el ser humano es así. Entonces, como padres estamos obligados, hermanos, porque también la palabra de Dios, vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Como líderes en el hogar, cada quien, sea papá o sea mamá. En la área espiritual, como pastor, hermanos, para la gloria de Dios yo ministro, yo voy a dar responsabilidad también de Dios delante de su presencia. Entonces yo debo de esforzarme para dar el mayor y mejor testimonio. Que me pueda equivocar, hermanos, sí me puedo equivocar porque soy humano. Ustedes como padres, como madres, ¿se van a poder equivocar? Sí, es posible que se puedan equivocar. No es que tengan el derecho a equivocarse, porque muchas veces hay que tener cuidado. Yo tengo derecho a equivocarme. ¿Quién dice? No, podemos equivocarnos como humanos, pero sí podemos rectificar, hermanos, nuestras vidas. Y de esa manera nuestros hijos van a ver, el pastor se esfuerza, mi mamá se esfuerza, mi papá se esfuerza. Y él, por tanto, se va a esforzar. Pero si ve que el hijo, entre mamá y papá, se están desgreñando todos los días, se están maldiciendo, se están escupiendo, no, al 100% seguro, ese niño, esa niña, cuando esté más grande, va a actuar lo mismo con su mujer, con ustedes mismos padres. Porque si nosotros, hermanos, no educamos a nuestros hijos, ahora sí, de que ellos van a aprender lo malo. Y también otro punto, si nosotros no permitimos que nuestros hijos sean educados por medio de la palabra de Dios, y nosotros como padres no los educamos, la calle o la policía, las autoridades, los van a educar, por las buenas, hermanos, o por las malas. Así de que, mejor por las buenas y por supuesto, no por las malas. Ya este siguiente pasaje lo leí al principio, Efesios del capítulo 5, del 1 al 10. Hermanos, delante de Dios somos hijos amados. Ese nomás lo leen en casa, ya lo leí al principio. Efesios del capítulo 5, del 1 al 10, dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos amados de Dios. ¿Amén? ¿Lo queremos? Queremos ser hijos amados de Dios también. Otro punto, padres.
Es algo bien importante que nosotros digamos, bueno, así como yo amo a mi hijo o a mi hija, yo voy a permitir que también mi hijo sea amado, o que Dios pueda amar a mi hijo enseñándole la palabra de Dios, enseñándole buenos principios y valores, llevándole donde les pueden instruir. Porque lamentablemente, hermanos, el hombre o la madre sin Dios lleva a sus hijos a otros lugares que no puedan ser instruidos. Gracias a Dios, hermanos, la palabra de Dios nos ha cambiado el corazón, la mente y nuestro ser, pero de un giro, no de, como dicen, de 100 grados, no, de 300 grados o más. Porque ahora, como padres, los que tenemos el temor de Dios, nos esforzamos para traer a nuestros hijos y darles buenos principios, llevarlos a la iglesia, a la escuela o algo. Y cuando ya tienen 12, 14 y que salieron de la universidad, bueno, mijo, pues entonces ahora busca trabajo, ve a la universidad, date tiempo. Si vas a conocer una novia o un novio, date tiempo, ¿verdad? Esos son los mejores consejos ahora. Tiempo atrás no. El papá equivocadamente, 12, 14 años, lo llevaba por allá con aquellas personas para que perdiera la virginidad, para que se hiciera hombre. Imagínense cómo el ser humano tiempo atrás, hermano, estaban corrompidos conforme la mente, el corazón, y metiendo al mismo niño, muchacho, al pecado desde su juventud. No podemos hacer eso. Es más, hermano, y ya que estamos hablando del tema de niños, por ahí estos días estamos en el estudio bíblico, estamos en Apocalipsis, creo que está en el pasaje, que dice que si alguien se queda soltero, dice que cosa buena es. Si alguien se queda soltero o no se casa, dice que cosa buena es, porque esa persona se va a entregar al 100% a Dios y toda su atención va a ser para Dios y su adoración va a ser para Dios. Tiempo atrás, hermano, a mis 16, 18 años. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo te vas a casar? ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Te está dejando el tren, ya tienes 20, tienes 22, no, pues, cuélgate del último vagón porque ya te fregaste, ¿verdad? Imagínense, no, yo le digo, ok, tranquilos, tienen 15, 20, no, 15, 20, ni piensen, ¿verdad? De 40 años para arriba, pues ya pueden pensar en noviazgo, y se casan a los 45, 50 años. Meto este tema porque estamos hablando con los niños y los bebés, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la preocupación? Si llegan a los 30 años, gloria a Dios. A los 35, mejor. A los 40, mejor. Ya tienes tu casa, tu carro, tu tren, tu negocio. Y cuando ya tengas todo aquello, llegó, no sé, mi princesa azul. Ok, ahí me caso. ¿Cuál es el problema? Pero no, anteriormente, 16, ya casi está lista. A los 18, de punto. A los 20, pues córrele, porque y el novio y la novia, no, esos tiempos ya pasaron. Creo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y tranquilo. A nuestro hermano Gabriel Enoch Franco Zúñiga, a los 40, tranquilo. A los 50, mejor, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Para qué los vamos a corretear? Ok, mis hermanos, veamos ahí que dice en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, hermanos. Dice San Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 3. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como esto sería, ¿verdad? Dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos declara aquí, y ojo con esto, hermanos,
que como está escrito, ¿va? Recuerden mi proyecto que viene, como está escrito, ni siquiera los apóstoles, que si algo está escrito de los apóstoles lo creemos, amén, porque nosotros creemos, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Entonces, si los apóstoles lo hubiesen dicho, gloria a Dios, pero ni siquiera lo dijeron los apóstoles, ni siquiera lo dijo un ángel, sino que el mismo Jesucristo decía, porque la pregunta era quién era el mayor en los cielos. El versículo 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Inocente, que es lo que estamos celebrando, ¿verdad? Dice por acá, hermanos, que estamos celebrando la vida, la inocencia, el milagro de la vida. Ojo, el vernos a nosotros mismos, hermanos. Cuando yo veo a mi hermana Cristi, yo digo, mi madre, un día así anduvo como la hermana Cristi. Y cuando ya vea como la niña que está ahí bien gozosa y bien fortalecida y bien alimentada, hermano, gloria a Dios, yo digo, así como esa bebé de hermosa, me vi yo hermoso cuando tenía los meses que ella tenía, ¿verdad? De repente ahora pues ya con las hamburguesas se desfigura un poquito, pero bueno, uno haciendo un poquito de ejercicio se puede volver a agarrar el hilo nuevamente, hermanos, pero celebramos la inocencia, la vida, que nosotros, hermanos, podamos ver y decir algo bien importante. Hermanos, como este bebé y como esta bebé que está acá, un día nosotros fuimos inocentes. Pero la pregunta es, ¿cuándo perdimos la inocencia? ¿Quién nos indujo a perder la inocencia? ¿Qué nos indujo a perder la inocencia? Y cuando uno, hermanos, entiende eso, ahora sí de decir, bueno, fueron a los 12 años, quiero volver espiritualmente para la gloria de Dios a mis 12 años y recuperar mi inocencia. Fíjense, hermanos, que en mi inocencia de no fumar, yo no fumaba, pero un mismo primo cerquita de ahí, miren, y cuidado con esto, ¿verdad? Mi mamá me dejó ir al río Jiboa a una poza a pescar y todo lo demás, porque según mi mamá, yo iba en buenas manos con mi primo. Pues no sabía que él mismo prácticamente me obligó a fumar allí en ese río. O sea, niño, 12, 13, 14 años, y no, es que si me no fuma porque aquí te voy a dejar perdido. Y los otros amigos habían quedado en la poza en la parte de arriba y me llevó abajo porque a los demás ya lo había hecho fumar, a mis otros primos. O sea, faltaba yo. Y me lleva, no sé, media hora caminando y de allá para acá pescando porque ya más rato se iba a juntar con ellos allí en esa poza. Allá me obligó y sin saber, y el monte, no, pues si no fumas, aquí te voy a dejar perdido. Ahí, hermanos, con respecto al cigarro, perdí la inocencia. Gracias a Dios, hermano, de que no agarré el vicio. También, gracias a Dios. Pero aquí donde, suponiendo que si yo hubiese agarrado ese vicio desde mis 12, 14 años, medio obligado o obligado en mi inocencia, yo ahora tendría que decir, voy a recuperar esa inocencia. Yo era inocente. En un mensaje, hermanos, que di en Arkansas en estos días, que fui para allá, hermanos, mencioné de que muchas veces, muchos pecados, hermanos, que nosotros cometimos, no fue culpa de nosotros. Muchas veces fueron violaciones, muchas veces fueron maltratos. En ese tiempo, hermanos, si yo hubiese agarrado el vicio del fumar, no fue mi culpa. Alguien me indujo a agarrarlo. Entonces, el mensaje es de que es necesario que nosotros, hermanos, nos volvamos a la inocencia para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. De nuevo, bienvenidas sean todos. Ya creo que voy terminando por acá para que Angelita tenga listo ahí el canto que se va a llamar Agradecimiento, que mi hermana Cristi lo pidió juntamente con su esposo, y yo le agregué para finalizar, tu pueblo dice gracias, porque ustedes como padres están agradecidos con Dios por la vida de su bebé, pero también nosotros como iglesia, hermanos, estamos agradecidos porque un nuevo miembro llega a la casa de Dios, por supuesto en su misericordia, suplicando que Dios permita todo eso.
Así de que, hermanos, ya para los últimos segundos del mensaje, Jesucristo mismo nos invita a ser como los niños en inocencia. Amén. Los adultos, allí sí lo voy a explicar al revés. Los adultos no debemos de ser latosos como los niños. Amén. Los adultos no debemos ser latosos ni caprichosos muchas veces como los niños. Allí sí debemos de ser los adultos, hermanos. Y cuando Jesucristo dice de que es necesario que nos convirtamos como los niños, el niño cuando está tiernito, usted por algo de motivo hizo algo y usted le dio su nalgadita o lo regañó y lloró, después cuando ya, no sé, lo va a bañar o algo, se le olvida y le da un abrazo al niño, hermanos, se le olvidó. Eso es el comportamiento que Dios quiere, que nosotros perdonemos, que seamos, que busquemos esa inocencia, que revisemos en qué año perdimos la inocencia y decir, yo voy a hacer esa inocencia, la voy a recuperar para la gloria y la honra de Dios. Yo quiero ser agradable delante de Dios. Y de esa manera, al ser agradable delante de Dios, créame de que al cambiar todo su hogar, todo su contorno y lo mejor, sus bebés, sus niños, sus niñas, le van a ver que usted se comporta de una manera bonita, adecuada, y cuando ellos vean que alguien se comporta mal afuera, en la escuela, donde sea, hasta ellos mismos van a decir, no te comportes así. ¿Y por qué me dicen eso? Es que mi papi no se comporta así. Por ahí medio vi un de esos pequeños cortos en TikTok, ¿verdad? Que de repente le dijo, le dice, mami, me corrieron de la escuela. ¿Pero por qué me corrieron de la escuela? No, porque la maestra me hizo una suma, ¿ok? ¿Y cuál fue la suma? 2 más 2. ¿Y qué respondiste? 4. Ah, y entonces, no, pero es que no fue por eso. La maestra me volvió a hacer otra pregunta y le dijo, ¿y 4 menos 2? Viene la mamá y le dice, ¿y qué le respondiste? Que 4 menos 2 eran 2. Viene la mamá y le dice, pues no es la misma. Y le dijo la palabra. Y le dijo el hijo, sí, le dijo. Eso le respondí la maestra. Oh, nomás la mamá se quedó así como, uy, o sea que sí, yo estoy hablando maldiciones delante de mi hijo. Y la misma mamá le dijo, pero ¿por qué te van a correr? Si 4 menos 2 son 2, es la misma. Y le dice el niño, sí, eso le respondí a la maestra. Maestra, es la misma. Expulsados, imagínense, hermano. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que si nuestro comportamiento, nosotros como padres, delante de nuestros hijos, hermanos, y también la iglesia, delante de nuestros niños, nuestros jóvenes, somos un espejo. Yo me quiero ver como mi papá, yo me quiero ver como mi mamá. Cuando están pequeñitos, hermanos, los niños y las niñas ven a sus padres como héroes. Cuando tienen 16 para arriba, los ven como héroes, pero ya quemados, ¿verdad? Ya no quieren a papá y mamá y se creen, creo que en Argentina le llaman la edad del pavo, creo yo. Que el pavo saca el pecho, se enrolla y cree que él tiene el control de la selva y todo lo demás, hermano, de los 16 para adelante. Ya por ahí como de los 25, los 30, ya como que van diciendo, creo que yo estoy mal y creo que mi papá estaba bien en aquellos tiempos, ¿verdad? El punto es, hermanos, somos espejo de nuestros hijos. Amén. Limpiemos ese espejo. Somos nosotros para la gloria de Dios. En primer lugar, como yo lo digo. En segundo lugar, para yo sentirme bien. Y en tercer lugar, para que nuestros hijos se vean en un espejo bonito, precioso. Y cuando alguien se comporte, no, eso no es correcto. ¿Por qué? Mi papá y mi mamá no se comportan así. Ellos se comportan de diferente manera. Pero, cuidado, porque si de repente los niños ven algo en la calle, maldiciendo y todo, no se preocupen, mi papá y mamá son peores que ustedes. Qué terrible fuera eso. Preparémonos, hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vamos a poner ahí unos cantos para finalizar. Y al final del canto le voy a pedir a mi hermano Enoch y a Cristi que pasen al frente para orar como iglesia por ustedes. Les voy a invitar a que apaguen la luz para nuestros invitados. La luz nada más va a ser para poder ver allí el video. Ok, apaga la luz, hermano. Quiero ver si de repente para poder pasar el video que el proyector algunas veces ya se
pasa de una vez, creo yo. Ok, el primer canto se llama agradecimiento y el último va a ser tu pueblo dice gracias. Déjenme, voy a ver si ¿están bien ahí? Ok, ahí voy. Que se pongan en pie, hermanos, y cantamos. Un poquito más. Estamos ya, ahí estamos bien. Cantémosle a nuestro Dios. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama. Todos juntos, agradecimiento. Agradecimiento.